Hola a todos y muy buenas tardes. Antes que nada, mil y mil gracias por estar una vez más aquí. La charla del día de hoy y a partir de hoy las vamos a centrar en producto para grupos especiales y o pasajeros individuales. Tengamos claro que vamos a presentar un producto concreto, marcando la filosofía de tener un producto al alcance de todos. A ver, pues está muy claro que el panorama que se nos presentará en un futuro, espero que no muy lejano, es incierto. Y tenemos que prepararnos con el producto que va a mantener ese tridente de nuestra compañía: calidad, economía y respaldo. Llegará el momento en el cual tengamos que reactivar esos sentimientos de nuestros clientes y los nuestros mismos, evidentemente, porque también para activar sentimientos tenemos que dar testimonio de fe, de realidad. O sea, tenemos que estar convencidos nosotros. Con lo cual, queremos que esa reactivación, o recomendamos que esa reactivación, se realice en 4 etapas importantes. Una la llamaremos enamórate, donde vamos a presentar al cliente, donde le vamos a poner el dulce en los labios, presentándole esos grandes y lindos destinos que podremos manejar. Y también recomendarles que esa presentación de destinos se haga utilizando la historia, la cultura, los paisajes, que además evidentemente del ocio que pueda presentar cualquier destino, todos tienen una parte de historia y de cultura importante en la historia de la humanidad o en la historia de determinado país o destino, ¿no? La segunda etapa sería prepárate, donde nosotros iniciaremos la preparación de ese viaje de la mano del cliente. Entonces vamos a organizar según los requerimientos del cliente y nuestros consejos y nuestra experiencia para que esa preparación sea la mejor posible a medida de ese cliente. La otra sería embárcate, donde realizamos la ejecución del viaje en sí, donde vamos a embarcar al cliente en esa aventura que empezó cuando lo estábamos enamorando y cuando estábamos preparándola. Entonces vamos a la ejecución del viaje como tal. Y para mí, la etapa más importante de todas estas etapas, recuérdate, donde le decimos al cliente, recuérdate cuando realizaste ese viaje. Recuerda, aquí va a jugar muchísimo y gran papel, un papel importante, la memoria de ese cliente. Cada recuerdo material que conservemos de ese destino, ¿no? Las fotografías, algún souvenir, que cuando el cliente, la idea es que cuando el cliente esté comentando ese viaje, se embargue de emoción y de sentimiento de algo lindo que jamás nadie podrá quitarle, jamás, ¿no? Hoy vamos a hacer una presentación que comprende 2 etapas. Enamórate de Rusia y conoce algún producto nuestro en Rusia. Hoy, hoy presentamos un Rusia y queremos hacerlo con un programa básico y obligado. Pues visitaremos las 2 ciudades más importantes del país, Moscú y San Petersburgo, siempre dejando muy claro que en Rusia podremos hacer de todo y por ello permítanme que entremos en materia. Eso sí, no sin antes pedirles disculpas si se me nota que estoy enamorado de este país. Pues de verdad que las personas que lo conocemos, así sea muy poco, y que tenemos grandes amigos allí, quedamos marcados gratamente. Evidentemente aquellos que hayamos leído su historia e influencia en el mundo y que cuando viajamos allí nos sentimos literalmente como cuando un niño va a Disney. A ver, las ciudades importantes para visitar Rusia por primera vez podrían ser Moscú y San Petersburgo. No obstante, si queremos hacer un viaje de pronto más largo, si el tiempo nos lo permite, podremos hacer la ruta conocida, llamada como aquel famoso Anillo de Oro, que están rodeando la ciudad de Moscú. Se encuentran a una distancia más o menos de unos 200 kilómetros de la capital. Las más conocidas de estas ciudades son Yaroslav, Katroma, Vladimir, Suzdal, Rostov, algunas y algunas más, ¿no? Entonces quedan en este grado, ¿no? Entonces es el famoso, ya conocido Anillo de Oro, que podemos hacer con una estancia en San Petersburgo, luego Moscú y hacemos el Anillo de Oro. O también podremos hacer el Anillo de Plata.
También este Anillo de Plata son ciudades que están hacia el norte, ¿no? Están más cerca de San Petersburgo. Cuando vamos de Moscú a San Petersburgo, podremos hacer una estancia en estas ciudades y estas son Novgorod y Pskov. Entonces, aquí ya tenemos 2 viajes, 3 viajes o un viaje. Podemos hacerlo completísimo, todo, en Moscú, San Petersburgo, Anillo de Oro y Anillo de Plata, o sí, podemos combinarlo haciendo, por ejemplo, solamente San Petersburgo y Anillo de Plata, dependiendo necesidades y requerimientos del cliente y también el tiempo que tenga el cliente para realizar este viaje, ¿no? Tenemos en cuenta que juegan muchas cuestiones de esta naturaleza, ¿no? Rusia ofrece un amplio abanico de posibilidades. Por ejemplo, ¿quién no recuerda el Mundial? El Mundial de Rusia, el Mundial de Fútbol. Pues para que vean, nosotros tuvimos cobertura también en ciudades como Kazán, Saransk, Samara y Moscú, evidentemente. Aquí fue donde jugó, nosotros dimos cobertura a los aficionados de la selección, los seguidores de la selección colombiana de fútbol, y fue en esas 4 ciudades donde pudimos llevar a nuestros clientes para que viesen los partidos que disputaba la selección colombiana. También por aquí, territorio ruso, también Kaliningrado, aquí fue donde jugó también la selección española de fútbol. En esta operación nosotros atendimos a clientes colombianos, en su gran mayoría fueron colombianos, pero también atendimos argentinos, ecuatorianos y mexicanos y españoles, ¿no? Entonces, para que vean la cobertura que podemos tener dentro de nuestra compañía. Rusia ofrece un amplio abanico de posibilidades, amplísimo abanico de posibilidades únicas de ver. Por ejemplo, podríamos hablar de la aurora boreal, la noche polar, las noches blancas, el lago de Ladoga, es el lago más grande de Europa, ¿no? Los ríos siberianos, que he visto desde el tren, aquel famoso transiberiano, que puede llevar a los clientes por recorrido por Rusia y los lleva hasta Mongolia o hasta China, o el Expreso Oriente de Rusia, o la ruta de los zares, de un viaje de 12 a 11 días, todo esto lo podemos hacer. Dios mío, en Rusia, entre las muchas maravillas del mundo se encuentran aquellas famosas fuentes géiseres de aguas calientes donde inclusive en invierno nos podemos bañar. Y sabemos el invierno ruso cómo es de fuerte, ¿no? En Rusia habitan más de 100 pueblos y grupos étnicos que hablan y cantan en más de 100 lenguas. También bailan y nos brindan la posibilidad de ver múltiples obras de arte de cada uno de estos pueblos. Entrando en temas de Rusia, digamos, es el país más extenso, más grande del mundo, con 17 millones de kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, Rusia ocupa el mismo territorio que ocupa todo Sudamérica. Todo Sudamérica, imagínense la grandeza de Rusia, 17 millones de kilómetros cuadrados. Y que alcanzó, cuando era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, alcanzó los 22 millones de kilómetros cuadrados. Una sexta parte de todo el planeta. O sea, quitemos el agua, dejemos la tierra, por decirlo de alguna manera, y de toda la tierra que queda, Rusia llegó a ocupar la sexta parte. O sea, impresionante. En esa gran expansión, llegó a tener dentro de su territorio Alaska, territorio que evidentemente le compró los Estados Unidos, ¿no? Porque no se podía permitir que llegaran, que fueran en esa avanzadilla. La Rusia, la URSS, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la conformaban países, y yo siempre digo estos de Islam, ¿no? Que decimos, por ejemplo, Kazajistán, entonces yo para no enredarme mucho, digo aquellos que terminan en tan, excepto Afganistán y Pakistán. Pero países como Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, encontramos Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, encontramos también Armenia. O sea, era impresionante, ¿no? A día de hoy,
Rusia cuenta con 145 millones de habitantes. Decimos también que Rusia es protagonista indiscutible del siglo XX. Pues la historia que conocemos es la historia del siglo pasado, ¿no? La más reciente, aquella que empezó con esa revolución bolchevique. La revolución bolchevique fue la que dio ese marco de cómo se plantearía a nivel mundial, a partir de ese momento, la política, la religión y la estrategia en todo el mundo. Tengamos también en cuenta que ese gran protagonismo que tuvo Rusia en el siglo pasado también se debió a la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Rusia, el territorio ruso, fue donde se ganó la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos que allí, en su territorio, fue donde se derrotó al ejército alemán. Recordemos esos datos de las muertes que trajo esta guerra. Algunos dicen, los más optimistas dicen que fueron 45 millones, otros dicen que fueron 60 millones de vidas que se perdieron allí. Digamos que fueron 50 millones de muertos que hubieron en esta guerra. Rusia puso 27 millones de muertos. Entonces, hay una frase que usa mucho el ruso, ¿no? Detrás está Moscú. Entonces, afortunadamente no llegaron a Moscú los alemanes, se pudieron derrotar, no recuerdo, unos 80 kilómetros, llegaron hasta 80 kilómetros desde entrar a Moscú y allí fueron derrotados por la inclemencia del tiempo, ¿no? Entonces, Rusia fue potencia mundial durante toda esa guerra fría que vino después de la par con los Estados Unidos. Ellos fueron los que llegaron primero al espacio con Yuri Gagarin. Ahí fue donde empezó la carrera armamentística, la espacial. Y todo esto vuelve y cambia, el mundo vuelve a cambiar. Imagínense el protagonismo de Rusia cuando se desintegra. Cambió nuevamente toda la historia del mundo. Pero no nos podemos quedar aquí, pues Rusia es mucho más. Es esto y es muchísimo más que todo esto. Para aquellas personas, porque la historia de Rusia empieza en el siglo IX, ¿no? Para todas aquellas personas, aquellos compañeros que tengan o clientes que tengan ese interés religioso, histórico, cultural, pues el mejor marco es en Rusia. Para todos aquellos clientes que tenemos en ese segmento, ¿no? Rusia nos permite sumergirnos en cualquiera de estos mundos. Empecemos por su historia. Fue allá en el siglo IX donde los eslavos y los varegos hicieron una alianza, hicieron una fusión. A ver, los varegos son una tribu vikinga y uno de sus clanes son los Rus, uno de los que lideran esta organización, la organización de la Nueva Rusia. Por ello su nombre, Rusia de Rus. Entonces, los eslavos y los varegos se unen para crear, para formar esa Rusia, allá en el siglo IX. Sus dos primeras y principales ciudades fueron Kiev, que hoy en día es la capital de Ucrania, está en territorio ucraniano, y la otra es Novgorod, todavía en territorio ruso. Luego viene el nacimiento, y aquí es donde viene el tema religioso, el mundo cristiano ortodoxo. Aquí es donde el mundo de los zares y los popes ortodoxos, iglesia y zares, forman una misma estructura, la cual se vio reforzada muchos años después con la caída de Constantinopla en mano de los turcos, que es cuando cae Bizancio. Bizancio se va para Rusia y es allí donde éste renace y se fortalece. La fe ortodoxa marca el carácter de la sociedad rusa en toda su historia, en toda su historia. Y uno de los cambios del mundo y de Rusia en concreto se marca por la revolución bolchevique. Volvemos a esta revolución que cuando llega al poder suprime las religiones en Rusia durante 70 años. Y vemos cuál es la grandeza de los ortodoxos, de esta fe, que después de 70 años y con la caída de la Unión Soviética, resurge nuevamente la fe ortodoxa y todavía con muchísima más fuerza. Entonces ya tenemos una característica religiosa, los cristianos ortodoxos, pero también otra característica a tener en cuenta
digamos, había un pueblo ruso, los casacos, que deciden convertirse al judaísmo. Es algo que en principio sería impensable. Pero recordemos que judío se nace, no se hace. Es por la madre, es por venir de la casa de David. Pero los casacos tenían tanta presión de los ortodoxos y de los islámicos que dijeron ni con uno ni con otro. Entonces allí le pidieron al califato de Córdoba que les envíe un rabino que les traiga la fe judía y estos se volverán judíos. Y aquí será el origen de los judíos rusos. Entonces ya tenemos dos segmentos para visitar, para tener temas religiosos dentro de Rusia. Los cristianos ortodoxos y los judíos rusos. Y vamos con un tercero, por aquí, al norte. Este es el lago Baikal, aquí al norte de Mongolia, ¿no? Cerca aquí ahí en el lago Baikal, en esa zona, podremos visitar poblaciones indígenas que profesan el budismo, con lo cual estamos completos con el tema religioso. Decimos que Rusia es tierra de científicos, pintores, literatos y músicos. Pedro el Grande trae a Rusia la modernización. Les hablaré un poquito más adelante de esto. Pero es Catalina la Grande la que siempre decía que había que reforzarla. ¿Y cómo lo hizo? Mirar, con educación. ¿Y quién iba a pensar que 100 años después iba a ser tierra de grandes científicos, de grandes pintores, literatos y músicos, que también han influenciado a la humanidad y han puesto al servicio de la humanidad muchísimos avances? Por ejemplo, ¿quién no se acuerda de la tabla periódica y química cuando le pegábamos a la química, estudiábamos fuerte los elementos y todo eso? Pues eso lo creó un ruso. La tabla periódica es de Dmitri Mendeleev. ¿Quién no ha estudiado la tabla periódica? Dios mío. Y en los tiempos, ¿no? O la pila voltaica, voltio, voltaje, del ruso Volta, Alessandro Volta. Aquí podríamos quedarnos hablando sin fin realmente de todo este gran legado que nos han dejado los rusos a través de la historia, ¿no? Pero volvamos otra vez a la sede, cuando fue sede del Campeonato Mundial de Fútbol en el año 2018, donde Rusia demostró al mundo entero la organización, el compromiso y la eficacia a la hora de albergar un evento de tal magnitud. Para aquellos que manejamos esas operaciones durante el Mundial, tengo que decir que Rusia en su conjunto, su gobierno, entidades, su población, hicieron que esta experiencia fuese inolvidable y única. De verdad que dio gusto. Fue fácil. Trabajar un mundial es uno de los temas más delicados, más complicados. Pues de verdad quiero decirles que Rusia nos brindó toda la ayuda en todo su conjunto. Ya entrando más en materia de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de San Petersburgo, que es una joya del tiempo, y es aquella joya de Pedro el Grande, donde él empezó a trabajar buscando la salida hacia el Báltico. Fue donde empezó a trabajar la parte europea de Rusia, porque tengamos en cuenta que Rusia tiraba hacia el lado asiático, ¿no? Entonces, aquí es buscando esa parte europea, porque Rusia es un país euroasiático, igual que a fecha de hoy lo es Turquía. Son los dos únicos países euroasiáticos que tienen parte del territorio en Europa y tienen parte del territorio en Asia. Entonces aquí es cuando él quiere salir al Báltico, es cuando decide crear una ciudad que llevaría su nombre, San Petersburgo, una belleza sin igual, inspirada en el movimiento cultural conocido como el Renacimiento. Entonces, vamos a tener la oportunidad y debemos, y la obligación para quienes vengan de estar en San Petersburgo. Y Moscú, la capital de Rusia, cuya creación, y por así decirlo, llega después de que los mongoles, acordémonos que la primera Rusia que hacen los eslavos y los valegos tienen dos ciudades importantes, Kiev y Novgorod.
¿no? Pero entonces los mongoles destruyen la Rusia de Kiev. Y es en esta nueva Rusia donde se organiza Moscú, que se caracteriza por tener muchísima influencia ortodoxa y es considerada la tercer Roma. Está la Roma de Italia, está la Roma, Constantinopla, Turquía, y luego cuando cae Bizancio se forma la Rusia, la Moscú, la tercer Roma, la Roma de Oriente. Entonces, ya vamos a entrar en materia, no sin antes decirles nuevamente y perdonar, no sin antes siempre salgo con lo mismo, que Rusia se puede combinar con Oslo, Estocolmo, Helsinki, y de Helsinki coger el crucerito que lo lleva a San Petersburgo y poder continuar con el conocimiento de Rusia, o inclusive Helsinki a Tallinn, Riga y Vilnius se puede combinar. Todo esto se puede combinar en un mismo viaje. ¿Por qué vamos a presentar hoy Moscú y San Petersburgo? Porque el concepto que vamos a trabajar en este momento es el concepto de viajes económicos, viajes al alcance de todos. Y tengamos en cuenta que esta parte, Escandinavia y la corona báltica, son elevadas de precio, son costosas porque se trabajan en una temporada concreta, que es cuando el cliente latinoamericano quiere venir. El cliente latinoamericano le huye un poquito al frío, entonces prefiere seguir viviendo esos países que brindan en determinadas épocas del año, en el verano de este lado del charco, como digo yo, entonces se brinda esa posibilidad. Y una posibilidad muy lógica que vaya con precios, sabemos que la Turkish viaja, vuela desde varios puntos de Latinoamérica, sí una combinación, respetando el precio, la calidad, lo que estamos buscando en ese momento, es una combinación con Estambul, que podríamos hacerlo 3 noches en Estambul, 3 noches en Moscú y 3 noches en San Petersburgo. Y ahora sí, sin más preámbulos, entramos a presentar el Rusia Eco, económico. Entonces, nuestros clientes van a llegar a la ciudad de Moscú. En Moscú van a pasar las primeras 3 noches. La primera noche, el primer día, tenemos el encuentro con nuestro personal y les trasladamos al hotel para hacer el reparto de las habitaciones. Los clientes, al recoger las maletas en las cintas, pasan las aduanas y se juntan con nuestro asistente que les hará el traslado de entrada. Una vez reunido el grupo, el guía les lleva en el autocar hasta el hotel indicado. La duración de los traslados depende del tráfico. Generalmente el tráfico en Moscú es muy, pero muy intenso. Por esta razón, siempre vamos a pedir cumplimiento, por favor, que los clientes sean muy cumplidos con los horarios establecidos, porque un atasco nos puede destrozar, por decirlo de alguna manera, alguna visita, ¿no? Entonces, nosotros recibimos a los clientes, le hacemos la recepción a los clientes en el aeropuerto y les llevamos hasta el hotel. Ese es el primer servicio que tenemos, les entregamos las habitaciones y dependiendo del horario de llegada al aeropuerto de Moscú, se puede organizar una visita opcional, antes o después de cenar, una Moscú nocturna. A ver, Moscú es una de las ciudades del mundo mejor iluminadas y adquieren un encanto muy especial, bueno, como todas las ciudades, ¿no? Por la noche, pero es que además la vida nocturna de esta ciudad es muy activa, independientemente del día de la semana, ¿no? Hay un montón de restaurantes, bares, cafeterías, tiendas, clubs nocturnos que están abiertos durante toda la noche. Y esto hace que Moscú sea una ciudad que se dice que nunca duerme, ¿no? Entonces, allí podemos hacer esta visita opcional y los clientes podrán disfrutar de ese primer contacto. Pero al día siguiente, por la mañana, y después del desayuno, ojo, desayuno siempre, buffet, realizamos la visita panorámica de la ciudad de Moscú. A lo largo de esta visita vamos a conocer lo más interesante y emblemático de la ciudad, ¿no? Daremos un paseo por la Plaza Roja, observando las murallas que rodean el Kremlin, la Catedral de San Basilio, la Plaza Lubyanka, los famosos anillos, el Teatro Bolshoi, la Catedral del Cristo Salvador, el convento de las monjas Novodevichy, etcétera. Haremos un recorrido bastante importante. La salida del hotel
es tipo 9 de la mañana y esta es una visita que va a durar aproximadamente 3 horas. Entonces, los clientes tienen la opción. Esta visita está incluida. Los clientes tienen la opción de seguir con su tiempo libre, poder seguir disfrutando por su cuenta de la ciudad, regresarse al hotel o poder hacer alguna actividad opcional que vamos a ofrecer. Y en este caso queremos ofrecer una visita al mundialmente conocido Metro de Moscú. De verdad que cada una de las estaciones de este metro, esta visita, lo prometo, tendría que ser obligada. Nadie se puede negar a hacerla. Cada una de las estaciones de este metro puede reunir características importantísimas. Puede ser un museo de arte plástica, de ingeniería, de diseño, de bellas artes, de historia, ingeniería. Hay estaciones que tienen hasta 30 metros de profundidad. Historia. Aquí veremos reflejada la historia de dos contiendas importantísimas que tuvo Rusia, que fue la pelea, la batalla contra la guerra contra Napoleón en territorio ruso y contra Hitler, ejército de los alemanes, la Segunda Guerra Mundial. De verdad que es espectacular y esta visita tendría que ser obligatoria, obligatoria. Dios mío, los clientes no pueden permitirse perder la oportunidad de visitar el Metro de Moscú. Pero bueno, cada cliente, como digo yo, es de su padre y de su madre y toma las decisiones que quiera o tiene los intereses que crea o bueno, lo que él pueda querer hacer, ¿no? Nos regresamos al hotel. Sabemos los clientes que tienen la visita incluida, hacen la visita incluida, luego se van para el hotel, lo toman esta opcional y luego tenemos tiempo libre para continuar disfrutando por nuestra cuenta. Al día siguiente vamos a hacer la visita incluida, la tenemos incluida, del Kremlin y la catedral. Es imposible también imaginar una estancia en la capital rusa sin la visita al Kremlin. Tengamos en cuenta que las visitas al Kremlin, esta la hemos querido incluir dentro del programa porque es una visita que no se puede adquirir cuando los clientes estén aquí, en destino. Cuando los clientes estén en Moscú, no se puede adquirir la visita. Por eso la hemos querido incluir, porque es una visita que es muy complicada y muy compleja para organizar por el tema de los tiempos. El Kremlin se encuentra dentro de las murallas. En la visita del día anterior hicimos la visita a las murallas. Hoy vamos a entrar, ¿no? A la Plaza Roja son las que visitan, las que rodean toda la Plaza Roja de las murallas, pero ya vamos a entrar al Kremlin. Esta visita dura más o menos unas 2 horas y media y también incluye la visita del jardín, las iglesias y las catedrales, las exposiciones permanentes. Terminamos esta excursión y nos regresamos hacia el hotel. La visita al Kremlin, debido a una altísima demanda, está estrictamente controlada desde el punto de vista de horarios, por lo cual es aquí donde le decimos a los clientes, por favor, puntualidad, puntualidad. Son muy exigentes con el tema del horario por la alta demanda que tiene, ¿no? Entonces, terminamos esta visita y los clientes se quedan disfrutando de la ciudad por su cuenta, los regresamos al hotel o les hacemos la opcional para ir a ver el circo de Moscú. No pensemos que el circo de Moscú es un circo cualquiera. Es uno de los espectáculos de los cuales se sienten bien orgullosos los rusos. Los payasos del circo de Moscú son de los más preparados del mundo. Tengamos en cuenta que su preparación lleva unos 7 años. Pues además del trabajo que tienen de fondo, son acróbatas. Y su espectáculo es único. Su modo de hacer reír es argumentado y trabajado. También podremos ofrecer, por ejemplo, una excursión opcional a la ciudad de Sergei Posad. Es una excursión que dura más o menos unas 5 horas. Esta ciudad es la capital religiosa de la Rusia ortodoxa. Es prácticamente el lugar más venerado y más sagrado para los creyentes rusos. Podemos ofrecer esa excursión para ir a conocerla, para ir a visitarla, ¿no? O también por la noche podemos ofrecer una cena típica rusa con música nacional, cantos y bailes, o simplemente una cena de degustación de los platos más representativos de la cocina rusa. Perfecto, ya hemos cumplido las 3 noches, vamos al hotel, dormimos y al día siguiente nos vamos
a la ciudad de San Petersburgo. Y tomamos el tren y el tren nos va a llevar a la ciudad de San Petersburgo. Aquí nos van a recoger en el hotel, nos va a recoger el autobús con el acompañante, con el guía que va a hacer ese servicio de traslado, nos lleva a la estación de tren, nos embarca en el tren. Es un tren de alta velocidad, tren diurno, importante decir diurno, nunca pensemos que a nuestros clientes los vamos a mandar en un tren nocturno, imposible, impensable, y sería el arruinar de verdad un viaje, el mandarlos en un tren nocturno. Entonces tiene que ser un tren diurno, cuya duración va a ser más o menos entre 3 horas y media y 4 horas. Este tren dispone de cafetería, bares móviles, hay mucha variedad de comidas y de bebidas, ¿no? Cuando lleguemos a San Petersburgo, nos va a estar esperando nuestro autobús y el guía local que va a ser el servicio de traslado de llegada. Nos lleva al hotel y las siguientes 3 noches la vamos a pasar en la ciudad de San Petersburgo, ¿vale? Por la noche, opcionalmente, a quienes quieran, podemos ofrecer un paseo por los malecones del río Neva, ahí en San Petersburgo, y observar un impresionante proceso de cómo se levantan, ¿no? Aquellos enormes puentes que están cortando el tráfico del transporte urbano y dejando pasar los grandes barcos de carga y aquellos barcos mercantiles. De verdad que es un paseo precioso, ¿no? Ver cómo la ingeniería del hombre sigue permitiendo el comercio, el paso, y todo eso es espectacular, ¿no? Dormimos esa primera noche en nuestro hotel, al día siguiente desayuno, siempre tipo buffet, y en la mañana realizamos la visita panorámica de la ciudad de San Petersburgo, comparadas en los lugares más interesantes. Una visita panorámica decimos que es la mejor manera de orientarse, tener esa primera impresión de la ciudad, y pasamos por la Plaza del Palacio, por la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, la Iglesia de la Resurrección de Cristo, la Catedral, la isla Vasilyevsky, una visita muy completa que haremos de esa ciudad panorámica, ¿no? La salida es tipo 9 de la mañana también, la visita dura aproximadamente unas 3 horas, ¿no? Allí terminamos la visita, los clientes tienen la opción de regresar al hotel, de seguir disfrutando por su cuenta de la ciudad, o hacemos una opcional, les ofrecemos una opcional, que es hacer un crucero por un barquito por los canales de San Petersburgo. Tengamos en cuenta que San Petersburgo es nombrada, es llamada también la Venecia del Norte. Entonces, haremos un crucerito, de manera opcional lo vamos a ofrecer, que dura más o menos un par de horas por todos estos canales, ¿no? Regreso al hotel, dormimos la segunda noche en el hotel y al día siguiente y después del desayuno visitamos el Hermitage. De verdad que es el principal museo artístico de San Petersburgo y es uno de los más grandes y famosos del mundo, del mundo. El Hermitage, grandísimas obras del Greco, de Rafael, de Joaquín, de Leonardo, de Rembrandt. Tiene 11 Rembrandt este museo. Antes era un antiguo palacio de invierno, pero algo de lo cual se están muy, muy orgullosos los rusos y que para ellos guarda un valor importantísimo. No en sí por el oro, porque que lo es, que lo tienen en una de sus cámaras, ¿no? Lo tienen una clima, una temperatura súper cuidada, pero lo primero que te van a llevar a conocer es el oro de los esenios. De verdad que es brutal, es brutal. Entonces, te van a llevar allí. Algunos han visto películas como Los Vengadores, por ejemplo, que hablan de las Amazonas. Pues es una realidad, esas guerreras existieron. Estaban enterradas en Crimea con los esenios. Y cuando desenterraron eso allí, fue donde encontraron este oro. Y para ellos es pieza fundamental e importantísima. Entonces, tenemos la visita al Hermitage incluida dentro de nuestro programa, algo importante y a tener muy en cuenta, porque pasa lo mismo que el Kremlin. Es una visita que en
estando en San Petersburgo, no se puede comprar ya, por el tema de que se agota rapidísimo. Resto de día libre y vamos a tener la posibilidad de hacer el ballet, por ejemplo, ir a la ballet, a una obra, lo que quieran ustedes, podemos organizar excursiones opcionales. Dicho esto, ya llega el avioncito y nos lleva de retorno a casa. Hemos terminado ese viaje, pero vamos a ver qué es lo que nos incluye este paquete. Inicial nos incluiría el bus y guía para el traslado de entrada en Moscú, la visita panorámica con bus y con guía, evidentemente de Moscú, la visita al Kremlin, territorio más una catedral, bus, guía y entrada. 3 noches de alojamiento en la ciudad de Moscú, con desayuno buffet, bus y guía para el traslado desde el hotel de Moscú a la estación de trenes, el billete de tren San Petersburgo, Moscú-San Petersburgo en segunda clase, tren diurno, importante a tener en cuenta, muy importante. Bus para el traslado de entrada de las estaciones de trenes de San Petersburgo al hotel con nuestro guía, 3 noches de alojamiento en la ciudad de San Petersburgo con desayuno tipo buffet, bus y guía para la panorámica de la ciudad de San Petersburgo, visita al Hermitage con bus, guía y entrada, y el bus para el traslado de salida y el guía del hotel al aeropuerto de San Petersburgo. Excursiones opcionales que vamos a vender dentro de este programa. Moscú Nocturna, Metro de Moscú, Circo de Moscú, en la excursión a Sergei Posad, el paseo por los malecones del río Neva, el crucero por los canales y el ballet ruso. Ojo, volvemos a lo mismo. Los clientes que quieran adquirir este paquete de excursiones en origen lo podrán incluir en su programa, pero hay visitas que requieren un mínimo de participantes, con lo cual esto lo iremos manejando poco a poco con cada uno de ustedes en la medida. Ojo, para grupos especiales, todo lo que nos quieran pedir, cambios, grupos especiales, no dentro de las salidas regulares, dentro de los grupos especiales, hay clientes que dirán, no quiero este hotel, quiero incluir esta visita, quiero incluir una cena, quiero incluir un almuerzo para los grupos especiales y cerrados que tengamos. Yendo a los hoteles previstos o similares, en la ciudad de Moscú tenemos el Hotel Vega, tiene una calificación de 9,0 sobre 10 y es un hotel con una valoración de 4 estrellas, de una categoría. Y también tenemos el Hotel Delta Ismailovo, hotel con calificación de 8,6 sobre 10, un hotel de 4 estrellas. Estos en Moscú. En San Petersburgo, Park Privaltskaya, calificación de 8,5 sobre 10, hotel de categoría 4 estrellas, y el Azimut, un hotel de calificación 8,2 sobre 10, hotel de 4 estrellas. Tengamos en cuenta que esta calificación no la damos nosotros, la da Booking.com, que para algunos se ha convertido como prácticamente en la Biblia de los hoteles, ¿no? Esa calificación. Gracias a todos, de verdad, por haber llegado hasta aquí. Gracias a todos por habernos escuchado. Recordar que próximamente tenemos charlas de otros destinos. Todos los agradecimientos de parte del equipo de InTravel, Iscar Travel Services e InTravel Premium, nuestras dos marcas. La idea es seguir manejando destinos, seguir manejando aquellos viajes de aquellos clientes que a bien nos quieran encomendar todos ustedes para realizar los mismos. Recordar, tenemos 2 segmentos de mercado de producto para nuestros clientes. Un segmento que es el eco, el económico, donde queremos mantener aquel tridente de calidad, precio y respaldo, evidentemente, que también nuestro otro segmento de producto lo tiene más reforzado, evidentemente, porque es un cliente que quiere hacer algún congreso, algún incentivo, son viajes más diseñados con otro tipo de servicios o tienen otro budget, ¿no? A todos, muchísimas y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y los esperamos para nuestra próxima reunión, que en breve recibirán la invitación. Un abrazo a todos ustedes y nuevamente 1000 gracias por estar allí.